Cuéntenme cómo estuvo ayer la clase con la doctora Paola, qué, qué aprendieron, qué les pareció ese espacio. Me gustaría pues escucharlo antes de dar inicio a este contenido de esta mañana y bueno, sí, hoy es sábado, así es, José. Buenos días, Roger, Astrid, José. Bueno, entonces en la medida que nos sigamos conectando, vuelvo y les hago esta pregunta para ver cómo nos fue. Ah, bueno, Cintia, no te preocupes. Ay, sí, Astrid. Es bastante información que tenemos que dar en torno a estos temas, pero bueno, vamos aquí todos juntos aprendiendo, ¿sí? Bueno, en esta mañana entonces vamos a empezar con teorías pedagógicas emergentes. Estaremos profundizando sobre esto aún más, pero hoy es importante que las identifiquemos, las analicemos y puedan ir investigándolas en caso de que desconozcan algunas. Tenemos una de las primeras teorías pedagógicas que sigue vigente en esta actualidad, en nuestros contextos educativos, es el constructivismo. ¿Quién la propuso? La propuso Jean Piaget y Lev Vygotsky. Y sostienen que el aprendizaje es un proceso activo donde el estudiante construye su propio conocimiento. ¿A partir de qué? De unas experiencias previas y la interacción con su entorno. Es cuando nosotros nos permitimos con nuestros estudiantes saber qué conocen del tema antes de compartirlo. Y vemos cómo proponer el que ellos, entre ellos en comunidad, también construyan un conocimiento. ¿Qué metodologías hay en torno a las tendencias educativas y el campo digital en relación al constructivismo? Tenemos aprendizaje basado en problemas, ABP, el trabajo colaborativo y aprendizaje por descubrimiento, y el docente como guía, no como un simple transmisor. Ya allí dejamos atrás la percepción de la educación tradicional y el docente es una guía, un activador del proceso. Un ejemplo puede ser un docente de ciencias que plantea un problema ambiental y los estudiantes deben investigar con anterioridad en un proceso previo a, investigan, luego se permiten descubrir y así en comunidad proponen soluciones, ¿sí? Después del constructivismo viene el conectivismo, ¿sí? Esta la desarrolló George Simmons y Downs, donde plantean que esta es una era digital. Y ya sabemos que es real, que así estamos. Y el aprendizaje ocurre a través de redes de información y conexiones de diversas fuentes. Metodología: uso de plataformas en línea, redes sociales y aprendizaje autodirigido. Creamos entornos personales de aprendizaje, los PL, y fomentan la autonomía en búsqueda de la información. Ejemplo, estudiantes participan en un foro en línea, debaten sobre un tema de actualidad y comparten artículos y recursos digitales en torno a ese tema que debaten. Tenemos el aprendizaje basado en proyectos, ABP. Se centra en el desarrollo de proyectos concretos, permitiéndole al estudiante conocimiento en soluciones, ampliándole su conocimiento y les permite dar soluciones reales a las situaciones que se les presentan.
Y en metodología, desarrollo de proyectos interdisciplinados, o sea, proyectos que son transversales, o proyectos de aula, que los proyectos de aula son- cubren una transversalidad entre asignaturas, aplicación de investigación y pensamiento crítico, y la evaluación basada en procesos y producto final. Ejemplo, los estudiantes que diseñan un huerto escolar como parte de un proyecto en ciencias naturales y sostenibilidad. Si alguno de ustedes desde el área de tecnología ha aportado también para el diseño de espacios, así como huertos, porfa, me deja también saber acá en el chat. Liliana, sí, ¿oíste? Este es tendencias educativas. Y el otro a las 10. También tenemos la neuroeducación. Anteriormente estuvimos viendo los principios de la neuropedagogía para poder comprender un poco esta tendencia pedagógica. Tenemos entonces la neuroeducación, donde combinamos la neurociencia y la educación para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Metodología, aplicación de estrategias para favorecer memoria y atención como procesos cognitivos, que ya vimos los procesos cognitivos también. No, aquí no los hemos visto, perdón. Me, Se me cruzó con lo de Dwight Pierre. Pero aplicamos entonces estrategias para favorecer la memoria y la atención. Uso de metodología multisensorial y aprendizaje emocional. Las metodologías multisensoriales es la que nos permite conectarnos con nuestros estudiantes a través de los sentidos y donde validamos su estilo de aprendizaje. Adicionalmente, validamos las emociones, porque miren que dice multisensorial y aprendizaje emocional. Y enfoque en la importancia del descanso y el movimiento para el aprendizaje. Ejemplo, el docente usa técnicas de enseñanza para incluir, que influyen música y movimiento para mejorar el rendimiento de información de niños pequeños. Entonces, en el constructivismo se nos plantea que el aprendizaje es activo, ¿verdad? Que el conocimiento está en movimiento, se construye. Y sus dos pensadores, que son Jean Piaget y Vygotsky. Ven lo joven que era Vygotsky. Sí, y pues la verdad que sus aportes fueron grandísimos para la corta edad que estuvo trabajando por ello. Entonces, Piaget enfatizó el desarrollo cognitivo y cómo los niños construyen su conocimiento a través de las diferentes etapas del desarrollo. Y Vygotsky resaltó la importancia del contexto, del ambiente, de la interacción social, y esa la determinó como una zona de desarrollo próximo. En otras palabras, para ambos, el conocimiento se transmite, no se transmite, sino que se reorganiza y se adapta en función de cada individuo. Es decir, aquí esta parte de transmitir, que era solo como el principio de la educación tradicional, ellos entran a aportar y decir, no, hay otros factores que influyen en eso. Uno, el desarrollo, y dos, lo social, la interacción social. Principios claves de este constructivismo: el aprendizaje es visto como un proceso activo, ¿sí? Ahí cambiamos ese paradigma de la educación tradicional, de que solamente vamos y recibimos información y ya. Aquí el estudiante participa, tiene voz y voto en el proceso.
Experiencias previas es fundamental. Cada individuo construye su conocimiento con base a lo que ya sabe. Por eso es importante en el constructivismo la validación de esos conocimientos previos. El aprendizaje es social y se basa en la interacción con las demás personas, desde los mismos compañeros como los docentes o miembros de la comunidad educativa. Y el error es parte del aprendizaje, no un castigo, no una falta, ¿sí? El error es parte del aprendizaje. Los estudiantes entonces aprenden al experimentar y cometer errores, refiriendo su conocimiento en el tiempo, es decir, a partir del fracaso también surge una nueva posibilidad de aprender. Y el docente como facilitador, no como un transmisor, facilitador, pues su rol es guiar, motivar y proporcionar las herramientas necesarias para el trabajo y el aprendizaje. ¿Cómo vamos, clase? Indíquenme cómo vamos aquí en el chat para que no me estén calladitos. Y hoy es sábado y ahorita, pues, como les había compartido, me gustaría que compartiéramos experiencias en torno a lo que estamos trabajando en este diplomado de tendencias educativas y, y el desarrollo de competencias digitales. También puedan abrir su cámara y podernos conocer. ¿Ok? Entonces, el constructivismo tiene una metodología. Su metodología, como ya les he compartido, se centra en la posibilidad no, su centro es que el estudiante, perdón, el estudiante sea activo en su proceso. Entonces, tenemos algunas variantes en esa metodología o líneas en las que se aplica. Es el aprendizaje basado en problemas, ABP, donde ponemos estudiantes a un problema real y a partir de ahí los motivamos en su investigación y resolución. Y aquí les colocamos un ejemplo. Un maestro de biología plantea la pregunta, ¿cómo podríamos reducir el desperdicio de agua en nuestra comunidad? Los estudiantes lo investigan, luego proponen unas ideas y en comunidad, en equipos de trabajo, presentan una solución. El aprendizaje colaborativo, los estudiantes trabajan en equipo, debaten y construyen conocimiento juntos. Ejemplo, en historia, los alumnos investigan diferentes versiones de un evento histórico, pero presentan un análisis conjunto de ese evento. Aquí esta imagen me gusta mucho del aprendizaje basado en problemas, donde invitamos al estudiante a la investigación, a la organización y planificación de la información. Tenemos nosotros como docentes una claridad en los estándares y competencias que queremos alcanzar con nuestros estudiantes. Propiciamos el trabajo en equipo, propiciamos una evaluación reflexiva, presentamos un producto y ese producto tiene unas mejoras a lo largo del proceso y finalmente ya tenemos un producto final. Y en esta otra imagen vemos cómo es ese aprendizaje también colaborativo. Y van a darse cuenta cómo este modelo constructivista se junta con una técnica actual que se da en las aulas. Tenemos también el aprendizaje por descubrimiento. Eh, Brunner lo propone en donde los estudiantes deben explorar y descubrir principios por sí mismos. Por ejemplo, en matemáticas, en lugar de enseñar directamente una fórmula, el docente guía a los estudiantes para que a través de patrones y observaciones lleguen a deducirlas por sí mismos, lleguen a deducir ese aprendizaje.
Aquí esta imagen que ven acá, yo tocando la pantalla, perdón, es uno de sus premisas, ¿verdad? Los estudiantes deben aprender a través del descubrimiento y debe ser guiado. O sea, de una pone el rol del docente en ese aprendizaje. Y tiene lugar cuando les permitimos explorarlos y les permitimos gozar de esa curiosidad. Y en el uso de materiales manipulativos y la tecnología, aquí coloqué un ejemplo de materiales manipulativos que también pueden estar ancladas a recursos tecnológicos. Estos recursos eh, ayudan a los estudiantes a interactuar con el conocimiento. Y aquí activamos las múltiples formas en que ellos pueden expresar o comunicar su aprendizaje. Un ejemplo, en ciencias, los alumnos realizan experimentos en laboratorios o usan simuladores digitales para comprender fenómenos naturales. ¿Qué ventajas y desafíos tenemos en el constructivismo? Ventajas: fomentamos el pensamiento crítico, la creatividad. Promovemos el aprendizaje significativo y duradero, un aprendizaje más significativo y duradero. Implementamos estrategias para el desarrollo de habilidades en resolución de problemas. Aumentamos la motivación al hacer un aprendizaje participativo y le validamos sus aportes, su participación, entonces los mantenemos motivados. ¿Qué desafíos tiene esta metodología? Eh, Requiere más tiempo para la planificación y la evaluación de nuestras actividades y puede en algunos casos ser difícil direccionar a los niños o a los jóvenes y adolescentes en los aportes desde su autonomía. Recuerden que cuando nosotros en este modelo queremos explorar los conocimientos previos, ellos ya han tenido que investigar, han tenido que desarrollar un elemento que es autónomo, que hace que el aprendizaje sea autónomo en cierta forma, porque luego lo guiamos en la exposición de lo que se ha investigado y finalmente lo llevamos a que también se trabaje y se discuta en grupo para obtener así un aprendizaje. Pero necesitamos de la activación de una autonomía. En algunos estudiantes es complejo ese paso. Y la desinformación por parte de algunos docentes con respecto al constructivismo que eh, no permite que sus clases, su momento pedagógico sea activo. Entonces, el constructivismo es visto como una teoría clave en la educación moderna, permite el aprendizaje profundo y significativo. Su aplicación en el aula requiere de enfoques dinámicos y centrados en los estudiantes, donde el docente es facilitador, no transmisor, facilitador del conocimiento, de ser solo un transmisor de la información. Bien, entonces les pregunto, en el constructivismo, vamos porque no quiero que se me desconecte. ¿Quiénes son los dos grandes autores que promueven el constructivismo? ¿Quién me responde? ¿Cuáles son los dos grandes autores que promueven el constructivismo? Derribando el enfoque de la educación tradicional. Chicos, están aquí, estamos aquí conectados. Gracias a Astrid, Cintia, sí, Jean Piaget y Les Vygotsky, excelente. Muy bien.
y menciónenme las cuatro metodologías de mayor relevancia en la aplicación del constructivismo. Las cuatro tecnologías, las cuatro metodologías que revisamos en el constructivismo. Mírenlas aquí. Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo, aprendizaje por descubrimiento y la implementación de materiales manipulativos y tecnológicos. Bien. ¿Cómo he visto el rol del docente dentro del constructivismo? ¿Cómo es ese rol? Ese rol del docente. Excelente, Cindias. Sí, es una guía, es facilitador, es orientador. Y no, y que no es, que dejó de ser en el pasado como era visto y ya no debe ser. Gracias, Astrid, también muy bien. ¿Cómo dejó de ser visto el docente? Porque antes era llamado o visto de una forma particular. ¿Cómo era visto? ¿Cómo era visto antes de esto, de este enfoque? Exacto, era solo que impartía el conocimiento y entonces era llamado como, era visto como un solo, como un transmisor, como transmisor. Bien, bien, clase, entonces sigamos con el conectivismo. Bien, esta teoría del aprendizaje de esta era, de la era digital. El conectivismo es una teoría del aprendizaje desarrollada por Siemens y Doms y está basada en la idea de que el conocimiento se construye a través de redes digitales e interacciones sociales en un mundo interconectado por la tecnología. Es decir, esas conexiones sociales y entre los seres humanos están basadas en recursos tecnológicos, ¿sí? En dispositivos. A diferencia de las teorías previas a el conectivismo, como lo es el constructivismo, que lo acabamos de ver, eh, el conectivismo sostiene que el aprendizaje ocurre dentro y fuera del individuo, aprovechando la información disponible en el entorno digital y colaborativo. Es decir, en el constructivismo ustedes saben que hay una fase que el individuo activa a través de la investigación y y cuando exploramos, perdón, se me trabó la lengua, y cuando exploramos los conocimientos previos que son propios del individuo y los llevamos a esa interacción entre pares. Pero en el conectivismo, esa interacción se da tanto en la interacción física como desde la personal que yo puedo llevar en lo digital, ¿sí? En esa capacidad mía personal de conectarme con otros en otras partes. Y también hacen que el aprendizaje sea colaborativo. Bien dice, el aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes, no solo de ese ambiente físico, sino hay muchos otros ambientes. ¿Cuáles son sus principios claves del conectivismo? El conocimiento está distribuido, o sea, está en cualquier parte, ¿sí? No es solo de una persona que me está guiando, sino que tengo distintas fuentes de información. Aprender es conectar esas fuentes de información. Los estudiantes deben desarrollar la capacidad de identificar
qué información es relevante y así hacen ese proceso de filtro, ¿sí? El aprendizaje ocurre dentro de un entorno digital y social, como son los blogs, foros, redes sociales, MOOC, inteligencia artificial. La capacidad de saber dónde encontrar la información es más importante que sabérsela de memoria. Y el aprendizaje es continuo y cambia con rapidez. En un mundo donde la información está en constante evolución, aprender implica actualizarse constantemente. Las conexiones entre nodos de información y personas fortalecen el aprendizaje. Quiero que me den un ejemplo de una fuente, una fuente que consultamos mucho todos, que no es que sea muy confiable, pero que sí nos dice que cambia, es decir, siempre sale que la han actualizado en tal fecha o en tal, en tal momento. Un ejemplo de información que cambie, que es de mucha búsqueda para nosotros. A ver, ¿quién me dice? A ver si están pensando lo mismo que yo. Una fuente de información que varía, que cambia con agilidad. Por ejemplo, ya que no me han respondido, lo encontramos en Google, en Wikipedia, ¿sí? Es una fuente de información que cambia continuamente. El conectivismo tiene entonces unas metodologías. El uso de esas redes sociales y comunidad virtual. El aprendizaje en línea. eh, Curaduría de contenidos y aprendizaje autodirigido. Aprendizaje colaborativo con tecnología. Y la gamificación y aprendizaje móvil. En el uso de redes sociales y comunidades virtuales, fomentamos la participación en grupos de discusión. Aquí hay diferentes ejemplos donde se da esos espacios, perdón, donde se da esto. El aprendizaje en línea, como el que estamos teniendo todos a través de nuestra corporación SIL, eh, y aprendizajes autodirigidos, o sea, donde tú seleccionas qué quieres ver, qué quieres profundizar. El aprendizaje colaborativo mediado por la tecnología, un gran ejemplo es Google Docs, que sabemos que todos podemos tener el documento, interactuar con él y hacer modificaciones conjuntas. Y la gamificación y aprendizaje móvil en aplicaciones educativas como el famoso Duolingo, que nos permiten aprender de forma más dinámica. Entonces, unos ejemplos de conectivismo en algunas áreas son en ciencias sociales, estudiantes que crean blogs en idiomas, usar aplicaciones donde encontremos profesores o pares nativos. En matemáticas, la participación en foros de resolución de problemas. En ciencias y tecnologías, los canales de los que tenemos acceso para videos formativos o canales donde realmente podemos hacer una inscripción eh, en en un diplomado o una especialidad incluso. Entonces, miren esto aquí que me encanta, que es las teorías tradicionales del aprendizaje, ¿sí? Tenemos el conductismo basado, ¿verdad? En ese hecho marcado de solo conocer, entender, perdón, y recordar, ¿sí? Que era la memoria. El constructivismo, donde el estudiante se le permite ser creativo y, y es evaluado por el medio y él evalúa el medio. En el conectivismo, análisis y aplicación.
¿sí? Pero este que propone el conectivismo, que es de esta era digital, se basa en la reorganización y en la conectividad. ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver, ¿quién me dice cómo vamos? Gracias, Cintia. Bien. Entonces, veamos esas ventajas y desafíos del conectivismo. En ventajas, permite el acceso a mucha información, fomenta la autonomía también y la responsabilidad en el aprendizaje, desarrolla habilidades digitales y de pensamiento crítico, prepara a los estudiantes para el mundo laboral digital. Desafíos, no toda la información en Internet es confiable, por eso está aquí la importancia de fomentar la autonomía y la responsabilidad, que no todo es confiable. Requiere habilidades en gestiones de tiempo y de filtrar la información, porque pasa como cuando nosotros estamos viendo en nuestro celular un video de algo, nos sale otro similar y otro, y se nos consume el tiempo y cuando vamos a ver, pasamos toda la mañana buscando una línea de un solo elemento, ¿sí? Entonces, una de las desventajas es que en ese filtro de información no gestionemos bien los tiempos, ¿sí? Dependemos del acceso que se tiene en relación a la tecnología, o sea, su conectividad. El conectivismo, entonces, es una teoría clave en la educación digital. Los docentes deben evolucionar de ser transmisores, dejan de ser transmisores y se convierten en facilitadores. Así pueden guiar la búsqueda de los estudiantes, la selección de los contenidos y cómo aplicar esos conocimientos en un mundo interconectado. Bien, entonces nos vamos a devolver para hacerle yo las preguntitas del conectivismo. ¿Quién es su principal? Ah, son dos, ¿verdad? Autores, pero les hice énfasis sobre George Simmons. ¿Cuáles son entonces los dos autores del conectivismo? ¿Quiénes son los principales autores del conectivismo? Donas y quién más. Muy bien, Cintia. Ujú. Cintia nos respondió George Simmons y Steve Donas. Bien. Y quiero que recordemos, perdón que vuelva y les muestre, quiero que recordemos entonces esos elementos importantes del conectivismo en esta era digital, que son, promueven la reorganización de la información y la conectividad. Eso en el conectivismo. Bien, ahora entonces vamos al aprendizaje basado en el juego. Game-based learning. Es una metodología educativa que utiliza los juegos digitales como una herramienta para mejorar procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos son juegos eh, no son juegos de competencia animada, son juegos desarrollados en asignaturas, en el desarrollo de habilidades. Esta metodología fomenta la motivación, la participación activa y el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales a través de experiencias lúdicas
Estructuradas, no son improvisadas, sino estructuradas. Miren esto, el Game-Based Learning está con unos elementos importantes, que es el empoderamiento afectivo, el conductual, el cognitivo y el social cultural. ¿Qué busca esta metodología? Fortalecer el conocimiento y habilidades, eh, el desarrollo de sistemas, el aprendizaje del funcionamiento de las cosas, de las máquinas, evaluaciones mecánicas, la estética del diseño, la narrativa y el manejo de puntuaciones. Sus principios claves son el aprendizaje activo, donde los estudiantes aprenden haciendo, tomando decisiones y resolviendo problemas dentro del juego. Motivación intrínseca, los juegos generan un deseo natural de progresar y superar desafíos. El feedback inmediato, los jugadores reciben enseguida la información em, como por ejemplo estos juegos que inmediatamente tú seleccionas, te da la respuesta si está correcta o incorrecta. Entonces hay un feedback inmediato sobre el desempeño del estudiante. Desafío y progreso, las dificultades de las tareas se ajustan gradualmente para mantener el equilibrio entre desafío y habilidad. La narrativa y contexto, un juego, perdón, inmersivo con una historia atractiva refuerza la conexión emocional y el aprendizaje significativo. Autonomía y exploración permite a los estudiantes tomar decisiones y explorar soluciones dentro de un entorno controlado. En su metodología nos invita a que definamos unos objetivos de aprendizaje. ¿Para qué? Para que los juegos cumplan la función de lo que queremos lograr en el aprendizaje del estudiante. Y también podamos identificar ese conocimiento y habilidades que queremos que nuestros estudiantes desarrollen. Selección o creación del juego puede ser ya un juego digital que exista o uno que se vaya a desarrollar. Aquí nos pone ejemplos que pueden ser tanto digitales como los análogos, que son los manipulativos tradicionales. Debe ser adecuada según la edad y el nivel del estudiante. Integración de los procesos de enseñanza se relaciona con las materias y la planificación de su uso en el aula. Se definen las reglas y objetivos específicos. Desarrollo de experiencia en el juego facilita la interacción con los estudiantes, guía los procesos de aprendizaje asegurando la comprensión de los conceptos y la evaluación, perdón, y reflexión, se analizan los resultados obtenidos a través de ese juego y fomentamos la autoevaluación y discusión sobre lo aprendido. ¿Qué ventajas tiene? La motivación. Genera una mayor motivación en los estudiantes. Recordemos que vimos un poco de cómo esta generación está conectada a todo el desarrollo tecnológico y entonces en ella vamos a encontrar una fuente de motivación. Hay un aprendizaje experiencial, facilitando la retención de conocimientos a través de experiencias prácticas. Desarrollo de habilidades cognitivas, mejorando la toma de decisiones y resolución de problemas y el pensamiento crítico. Los trabajos en equipo y habilidades sociales, fomentando la colaboración y el liderazgo. El aprendizaje personalizado permite adaptar el ritmo y estilo de aprendizaje a cada estudiante y el feedback constante. Pues interactúan constantemente con un resultado. Entonces el feedback es continuo, es constante.
¿Qué desafíos encontramos? Seleccionar los juegos adecuados, los tiempos para implementarlo también son un desafío, porque como pueden ser muy largos, otros pueden ser demasiado cortos dentro del proceso de la asignación horaria que se nos dé en la carga académica. El tema de recursos y tecnología, porque algunos estudiantes no tienen la facilidad para acceder a ella. Perdón. Eh, otro desafío es la estrategia que tenemos para evaluar ese aprendizaje. Y en la selección de lo que está aquí, en la selección del juego, perdón, que yo estaba tocando en la pantalla, podemos encontrar un desequilibrio entre el contenido y el juego. Entonces, el aprendizaje basado en el juego es una metodología innovadora. Propone la enseñanza a través del juego, aumentando la motivación y el compromiso de los estudiantes. Su éxito depende de una correcta planificación, selección de herramientas adecuadas y una evaluación efectiva del aprendizaje. Aunque presenta desafíos como los que les compartí, su impacto es positivo en la educación, es inigualable y sigue evolucionando con el desarrollo de nuevas tecnologías y enfoques pedagógicos. Entonces, ahora les pregunto de esta metodología. Ay, ¿cuáles son los 4 elementos eh, que contempla el aprendizaje basado en juegos? Que se los voy a dejar ahí, sino que como están en inglés, quiero que me los escriban aquí entonces en español. Ahí lo tienen aquí en inglés. Está aquí en inglés. Exacto, hasta el compromiso afectivo. ¿Cuál más? Afectivo, Astrid, muy bien. ¿Cuál más? Aquí los tienen. Están en la pantalla, solo que están en inglés. Socioafectivo, sociocultural. Ujú, el conductual y ¿cuál más? Y el cognitivo. Cognitivo. Bien, entonces veamos el aprendizaje basado en proyectos. Ya vimos el basado en juegos. Ahora vamos al aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología educativa donde los estudiantes adquieren conocimiento y desarrollan habilidades mediante la planificación, investigación y creación de un proyecto significativo. Pone al estudiante en el centro del aprendizaje, promueve la resolución de problemas reales y el pensamiento. Este aprendizaje tiene una ruta y esa ruta es, primero,
planifico, ¿sí? Primero planifico, luego enfrento ese desafío a través de qué? De la investigación. Investigo, luego creo una propuesta y luego la comunico o la comparto con los demás. Sus principios claves están basados en la centralidad en el estudiante, o sea, el estudiante es el protagonista del aprendizaje, es el centro de todo. La autenticidad y relevancia, los proyectos deben ser realmente auténticos, genuinos, ¿sí? Basados en situaciones reales y que sean de interés y compromiso. Investigación y exploración, se fomenta la indagación, la investigación, como lo vimos en la ruta. ¿Para qué? Para activar el pensamiento crítico y el análisis de la información y así poder resolver problemas. El trabajo colaborativo promueve la comunicación y el trabajo en equipo para la resolución de problemas. Hay un ciclo de reflexión y mejora. Los estudiantes realizan un proceso de análisis y ajustes de lo que se va trabajando porque estas metodologías tienen feedbacks inmediatos. O sea, es constante el feedback. Y la presentación final o publicación del proyecto. Esta metodología entonces sigue un proceso que les comparto a continuación. Primero, hacemos el planteamiento de una pregunta problema, ¿sí? Después, invitamos a los estudiantes a que investiguen y recopilen toda la información alrededor de esa pregunta problema. Luego, ellos planifican esa resolución a través del diseño de un proyecto, la resolución del problema. Después, desarrollan ese proyecto, luego lo evalúan, retroalimentan a ver si tienen que hacer mejoras y hacen una presentación final de ese proyecto. Al final, los estudiantes reflexionan y cierran el ciclo resaltando ese aspecto motivacional en el proceso, donde ellos analizan lo aprendido, las dificultades que encontraron y cómo pueden aplicar esos conocimientos en el futuro. ¿Qué ventajas tiene? Los tiene mayormente motivados y comprometidos. Desarrollamos habilidades del siglo XXI. Reforzamos que es un aprendizaje activo y es profundo. Integramos varias áreas del conocimiento y preparamos a nuestros estudiantes para el mundo real. No sé si les he dicho que en la escuela ese es el mundo pequeño, pero ellos se van a enfrentar al mundo real. ¿Por qué le llamo un mundo pequeño? Porque es un mundo controlado, pero que todas las cosas que nos pasan en el contexto escolar, lo que tiene que ver con contenido hasta interacciones y relaciones sociales, cómo las manejemos, es clave para ver cómo la vamos a manejar cuando enfrentemos el mundo desde lo laboral, desde lo personal, fuera de ese ambiente controlado. ¿Qué desafíos tenemos entonces en el aprendizaje? El tiempo. Es mucho mayor la planificación e investigación de al poner en marcha esta metodología. Dificultades, nos trae dificultades para evaluar el aprendizaje, porque no es calificar un examen escrito donde nosotros tenemos una plantilla y así lo podemos hacer más ágil, no, porque el docente debe tener como una socialización previa a sus estudiantes de qué quiere evaluarles. Además que como lo son aprendizajes basados en proyectos, los proyectos pueden ser diversos. Hay una necesidad de cambio de metodología del docente. Pues tenemos profes que les cuesta, que son muy tradicionales, pero a veces el ser tradicional es también relacionado al desconocimiento y la poca actualización. Tenemos acceso a recursos tecnológicos eh, y la gestión del tiempo, del trabajo en equipo.
que puede haber dificultades en la organización y colaboración de estudiantes si no se establecen reglas claras. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos es una metodología poderosa que transforma la educación centrándose en la exploración, creatividad y la resolución de problemas. Aunque hayan desafíos como en todo, su mayor beneficio es la motivación y el trabajo por adquirir habilidades. El aprendizaje profundo lo convierte en una metodología altamente efectiva para la enseñanza moderna. Bendiciones. Bien. Y la neuroeducación, entonces, es esa combinación entre procesos psicológicos, educativos y del desarrollo de funciones cerebrales. Sus principios. Activamos la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro adaptarse y flexibilizarse a los procesos de enseñanza-aprendizaje, como a través de la reorganización del aprendizaje y la validación de esas experiencias previas. Otro principio, emoción y aprendizaje, pues las emociones influyen directamente sobre el aprendizaje, sobre el anclaje de los procesos y la activación de la memoria. También tenemos la atención y la curiosidad, pues la atención es limitada y clave para el aprendizaje. Se propone a través de la novedad, la sorpresa y el juego. La importancia del descanso y el sueño, que son aspectos que están alterados en esta nueva generación a la que nosotros formamos. El aprendizaje multisensorial, que ya saben que es a través de todos nuestros sentidos. Movimiento y cognitivismo, que es esa actividad física. No podemos pretender en la neuroeducación un sedentarismo o niños que estén sentados 2 y 3 horas en la clase rígidos. ¿Sí? La repetición y la práctica distribuida y la atención a la neurodiversidad, saber que tenemos estudiantes, que tenemos grupos heterogéneos y que tenemos estudiantes con condiciones y estudiantes que están en procesos también transitorios. En su metodología tenemos crear ambientes que sean emocionalmente seguros, utilizar métodos de enseñanza activos como los que hemos visto, incorporar elementos lúdicos y sensoriales, ¿sí? Lo manipulativo, y favorecer el aprendizaje así significativo. La neuroeducación habla de un aprendizaje significativo, donde los conocimientos están basados en esas experiencias previas como en el con, no, es que conductismo no. Están basados en las experiencias previas como el cognitivismo y explicar la utilidad de lo aprendido en la vida cotidiana, o sea, ya su aplicabilidad en la cotidianidad. Aquí, estas experiencias previas en el aprendizaje significativo tienen base en esa metodología constructivista, ¿ok? Pero se le suma esto, el anclaje con la vida cotidiana, a través del significado que se le otorga a esa experiencia. Dividir el aprendizaje en bloques cortos para trabajar el tema de la atención y que si una vez esto está regulada, que está controlada, podamos saber que están aprendiendo por segmentos. Fomenta la motivación y la actividad física, proporciona el aprendizaje social, pues trabaja, fomenta el trabajo en equipo y la cooperación y estimula la comunicación y el debate en las clases.
Y en esa evaluación podemos usar portafolios, autoevaluación, rúbricas claras en lugar solo de exámenes tradicionales. Y estos exámenes también tienen que estar dados, estas evaluaciones, con retroalimentación continua, constante. Ventajas: mejoramos el rendimiento académico, aumentamos la motivación, reducimos estrés y ansiedad, personalizamos el aprendizaje, favorecemos la memoria a largo plazo porque esta está vinculada a las emociones y a la conexión que nosotros hacemos desde la motivación, lo afectivo, y promueve el desarrollo integral. Pues no es solo para el aprendizaje, sino también para habilidades socioemocionales, como pueden ver aquí: motivación y compromiso, reducción de estrés. Estos dos elementos son socioemocionales. ¿Qué desafíos enfrentan? El resistirnos a estos cambios, ¿sí? La falta de capacitación docente, que para nosotros ya no, porque en eso estamos todos capacitándonos. La implementación de ambientes altamente de alta demanda académica. Hay muchos cortes academicistas en la pedagogía que algunos colegios tradicionales manejan, y dificultades en la medición del impacto, porque no siempre es fácil cuantificar los beneficios en temas numéricos, ¿sí?, de la neuroeducación. Los recursos limitados, que es una variante con la que contamos en todos estos procesos. De hecho, ya la habíamos identificado como una barrera en el aprendizaje mediado por tecnología. La neuroeducación es una revolución en la enseñanza, basado en cómo el cerebro aprende mejor, en un enfoque de motivación, emociones, plasticidad cerebral. Y este desafío en la aplicación de esto permite mejorar el rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes. ¿Cómo vamos hasta aquí? Hasta neuroeducación. ¿Cómo quedamos aquí en neuroeducación? Gracias, Inés. Gracias, Astrid. Vamos bien. Ahora vamos a una educación digital e híbrida. Y esto de híbrido no deja de dejar de activarnos el pensamiento de lo que vivimos en la pandemia, ¿sí? Que luego de que estábamos en el proceso de retorno a las aulas, vivimos un proceso también de alternancia. Entonces, no deja de uno de pensar en ese momento cuando hablamos de esta educación, pero esta educación existe, sigue existiendo, y ya no se debe solo a un momento de pandemia, incluso antes ya existía, simplemente que tomó fuerza después de la pandemia. Tenemos la educación digital e híbrida. Revolucionaron la enseñanza combinando el aprendizaje de estas dos líneas, y vamos entonces a definir estas dos líneas. La educación digital es la que usa la tecnología para facilitar la enseñanza y el aprendizaje. El uso de la tecnología como facilitador, ¿sí?, de la enseñanza y el aprendizaje. Y la educación híbrida es el modelo que combina la educación presencial y el aprendizaje en línea. Combina ambas. Entonces, aquí podemos ver en este esquema cómo es la interacción en esta edad digital y cómo era la interacción en la edad tradicional. ¿Quién me responde aquí si estamos aún en esa interacción tradicional o ya estamos en esa interacción digital? ¿En cuál de las dos eras nos encontramos? Inés, muy bien. Las dos son aplicables dependiendo del contexto.
Astrid me dice que en la digital. En esta era estamos un poco más, porque miren que es dinámica. De hecho, las flechitas así nos lo van indicando, que es dinámica, que no es lineal y que hay balance entre el contenido, entre la preparación del docente y las intervenciones del estudiante. Hay equilibrio incluso en los triangulitos. Esos son dos elementos importantes de analizar. Miren el tamaño de los triángulos y miren la disposición de las flechas. Entonces, los principios claves de esta educación digital e híbrida es la accesibilidad y la flexibilidad que tiene. La posibilidad que nos brinda de un aprendizaje personalizado. La interactividad y la gamificación que nos mantiene motivados y nos permite eh, vincularnos activamente en los procesos, participar. El aprendizaje basado en datos que permite ese seguimiento de los procesos en tiempo real. La colaboración y la conectividad facilita la comunicación entre estudiantes y docentes a través de entornos digitales. El uso de recursos multimedia, la combinación de videos, infografías, simulaciones para que sean interactivas y evaluación continua y feedback. Permite una evaluación en tiempo real a las enseñanzas. Si ven que esta es una constante en todas las metodologías, la evaluación continua y el feedback. Metodologías tenemos el diseño de entornos virtuales de aprendizaje. Plataformas como Classroom, Moodle, Canvas, Microsoft Teams son recursos digitales que nos permiten esa interacción. Modelos de aula invertida. Los estudiantes estudian la teoría en casa con videos y materiales y en las sesiones presentan eh, si sus dudas han sido resueltas o pueden ponerlo en práctica en las actividades que les lleve el docente. El aprendizaje basado en proyectos, como lo vimos ahorita, el aprendizaje basado en juegos y gamificación, exámenes, muy bien, Yasmin, exámenes en línea y el uso de inteligencia artificial para personalizar un poco las preguntas. El aprendizaje autónomo y la autoevaluación. Fomenta la autorregulación mediante herramientas de autoevaluación y análisis, plataformas con recomendaciones personalizadas según las áreas de mejora. ¿Qué ventajas tiene la educación digital e híbrida? Su flexibilidad y acceso, el aprendizaje personalizado, el desarrollo de habilidades digitales, lo interactivo y dinámico que son, el ahorro en tiempos y recursos y la facilidad en la evaluación y seguimiento. Estas son sus ventajas. Y sus desafíos, la brecha digital cada vez más evidente, la falta de capacitación docentes y la distracción de algunos estudiantes y faltas de disciplina. Por eso yo en parte de lo que les he enseñado en los módulos anteriores de este diplomado es que debemos tener claro que debemos mantener la postura y la conducta adecuada de nuestros estudiantes para que todo esto fluya. Además que ellos van a interactuar con recursos, no solo por lo costoso, sino por lo delicado que son y el cuidado de ellos. Si a veces los estudiantes no cuidan bien un pupitre, ahora imagínense darles una tablet. Entonces, esto es un desafío en esta era. Tenemos desafíos en la evaluación porque pueden haber fraudes, es decir, copies de otro lado, plagios, la pérdida de interacción humana, o sea, se disminuye esa relación entre el docente, el estudiante, los compañeros, porque está la tecnología de por medio. Sobrecarga de información,
pues hay mucho contenido que puede también llevar a la desmotivación. Entonces, la educación digital e híbrida son modelos claves para el futuro de la enseñanza. Ofrecen nuevas oportunidades para personalizar el aprendizaje y mejorar la accesibilidad. Sin embargo, su éxito depende de la infraestructura tecnológica, la formación docente y el desarrollo de estrategias que combinen lo mejor del mundo digital y lo presencial, porque son dos mundos los que estamos comunicando. ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Cómo vamos hasta aquí, chiquis? Mis queridos estudiantes, gracias Inés, Cintia y Astrid por responderme. Vamos entonces a conocer un poquito de lo que es la gamificación. La gamificación en la educación transforma el aprendizaje a través del juego en el contexto académico. ¿Con qué sentido? Motivar más a los estudiantes, mejorarles el rendimiento, vincularlo más al proceso de la clase. Un ejemplo de gamificación puede ser un profesor usa un sistema de puntos y niveles donde los estudiantes ganan recompensas al completar tareas o alcanzar metas de aprendizaje. Miren los beneficios de la gamificación. Informes de progresión personalizados de los estudiantes, es decir, va progresando, va llegando a la meta, o sea, es visible ese progreso. Disminuye el miedo al fracaso, incrementa la motivación y el interés, fomenta el trabajo en equipo y se aplica el aprendizaje en casos prácticos. Sus principios claves son que tiene objetivos claros. Los estudiantes deben conocer cuál es la meta que van a alcanzar, el propósito del juego que van a realizar. Hay recompensas y reconocimientos, se ponen insignias, puntos o trofeos dependiendo de la aplicación de participación. Hay retroalimentación también inmediata sobre el progreso. Hay desafíos progresivos. Si la dificultad aumenta, también aumenta el interés, las competencias y colaboración, la narrativa y el contexto de la aplicación y la diversión y curiosidad hacen parte de estos procesos. ¿Qué metodologías tienen? Definir objetivos de aprendizaje y seleccionar en el juego los siguientes elementos: los puntos, las insignias, los niveles, retos, misiones y clasificaciones, ¿sí? En puntos, no sé si ustedes han en algún momento usado algún sistema que les permita tener el control del grupo a través de la gamificación. Me cuentan, me dicen en qué aplicación han usado, ¿ok? También en la gamificación se diseña un sistema de recompensas, ¿sí? Ya sea por las características que vimos aquí, puntos, insignias o niveles. Se integra la tecnología y los recursos digitales como en Kahoot y o aplicaciones de retos y misiones. Evaluar y ajustar el sistema reduce todos los riesgos en relación a la desinformación del estudiante en su progreso. ¿Qué ventajas tiene? Aumenta la motivación, fomenta aprendizaje activo, mejora el rendimiento académico,
favorecemos el desarrollo de habilidades para el siglo XXI, promovemos el aprendizaje basado en la experiencia y es capaz de adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje. ¿Qué desafíos tiene? La posible distracción, pues en temas de atención es complejo de pronto activar el proceso a este tipo de recursos. Requiere la planificación, una planificación previa. Eso no es un juego porque sí, tiene que ser un juego con sentido, con un propósito orientado a las necesidades que tengo ese día por desarrollar. El acceso a la tecnología, pues sabemos que en muchos casos estudiantes no cuentan con los recursos para acceder o tener un dispositivo. La evaluación de resultados, la cual puede ser difícil porque como ese impacto en el aprendizaje es muy individual, entonces puede complejizar esa evaluación de resultados. Entonces, la gamificación transforma la enseñanza en una experiencia más interactiva y atractiva. Su correcta aplicación puede motivar a los estudiantes, mejorar la retención del conocimiento y desarrollar habilidades claves para el futuro. Educación. Vamos entonces a verificar si tenemos claro la gamificación. Bien, gracias, Yasmin. Ahora vamos con la educación STEAM. Es un enfoque innovador que vincula a varias áreas del conocimiento. ¿Con qué propósito? Desarrollar el pensamiento crítico y la resolución de problemas. ¿Por qué se llama STEAM? Que son sus siglas en inglés. S Science, T Technology, tecnología, Engineer, que es ingeniería, Arts, que es arte, y Mathematics, que es matemáticas. Esas son las siglas que responden al término STEAM. Un ejemplo de STEAM es un proyecto que podrían construir un puente, ahí aplican ingeniería, calcular sus dimensiones, las matemáticas, construirlo en materiales reciclados, ciencia, eh, contener un programa de iluminación de ese puente, que por ejemplo varíen sus luces y demás, tecnología, y eh, la estética de ese puente, la estética, cómo es visible, si es atractiva y demás, sería el arte. Bien, ¿qué principios claves de la educación STEAM? Aquí les recuerdo en esta imagen lo que significa cada una de esas letras. ¿Tiene un enfoque interdisciplinario, sí o no? Respóndame. ¿El STEAM tiene un enfoque interdisciplinario, sí o no? ¿Hay un aprendizaje basado en proyectos? Claro que sí, porque los estudiantes trabajan en problemas reales para aplicar así el conocimiento. Desarrollamos pensamiento crítico y resolución de problemas. Creatividad y expresión artística, colaboración y trabajo en equipo, el uso de tecnologías y herramientas digitales y la conexión con el mundo real. La metodología permite que primero se plantee un problema, luego se investigue y se proponga soluciones, después diseñemos y creamos un producto, luego se pone a prueba y después de esa prueba se realizan ajustes y finalmente se hace su presentación y reflexión del proceso. Un ejemplo de otro proyecto de STEAM sería crear un robot que ayude a clasificar residuos en una escuela. Este proyecto aplica en ciencias, conocer los materiales reciclados y biodegradables. En tecnología, la programación del robot con los sensores. En la ingeniería, el diseño de la estructura del robot. En arte, la personalización del diseño. Y en matemáticas, la calcular las dimensiones y estancias.
Ventajas, fomenta la creatividad y la innovación, súper de diseño. Desarrollamos habilidades para el siglo XXI. Mejoramos la motivación y el aprendizaje activo. Los preparamos para el futuro laboral. Fomentamos la inclusión y la diversidad y conexión con el mundo real. Desafíos, la falta de recursos tecnológicos, una vez más, de formación docente, que ya nosotros estamos rompiendo con esa barrera. Los tiempos de planificación pueden ser más amplios. La evaluación del aprendizaje puede ser difícil a nivel cuantitativo, pero se puede dar. Y la desigualdad en el acceso de esa información. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Gracias, Inés. Bueno, entonces, ¿qué dudas tenemos hasta aquí para que vayamos resolviendo? ¿Qué dudas tenemos? Bueno, si no hay dudas, entonces me gustaría que levanten la mano, participen, me abran la cámara, pueda yo verlos y me cuenten cómo estuvo la experiencia ayer para los que estuvieron ayer y o qué aprendieron hoy de nuevo o qué ya ustedes hacen, qué aplican, que de pronto ya están liderando. Astrid, eso lo vamos a ver más adelante, ¿oíste? Sí, Inés, sí se puede integrar la STEAM y la gamificación, claro que sí. Pueden usarse las dos. Ahora quiero que me levanten la mano, que podamos vernos, que participen. Ninguno me ha levantado la manito. A ver, ¿quién entonces nos cuenta si ya de pronto coordina, dirige un aula STEAM en su colegio o a quien tiene un caso de éxito o que nos quiera recomendar algo con respecto a la gamificación, por ejemplo, algún recurso que podamos encontrar en línea para gamificar? Este es el espacio para que podamos interactuar y conocernos. Además que suelo, en mi caso, yo suelo darlo los sábados, el espacio de hablar, de abrir la cámara, de conocernos. Entonces, les pregunto, escríbanme en chat, porque no quieren abrir la camarita o levantar la manito. Quiero saber si ustedes han aplicado alguna de estas metodologías en el aula. Si es así, ¿cuál han aplicado? ¿Cuál metodología han aplicado en el aula? De las que acabamos de revisar, de las que acabamos de ver. ¿Están allí, chicos?
Cintia, sí. ¿Cuál has aplicado, Cintia? Cuéntame. Bueno, chicos, voy a tratar de que el lunes o martes podamos ir haciendo un corte con un aplicativo, un quizito para ver cómo qué hemos aprendido, cómo vamos avanzando en estos temas. Sé que puede ser denso para algunos, pero si ven, trato de traérselos, de compartírselos en un lenguaje muy sencillo, al alcance de todos, que sea de una interiorización eh, más amigable, ¿sí? Entonces, eh, me dice Inés que uno como docente se vuelve recursivo y analizando lo expuesto, yo manejo un estilo híbrido debido a las condiciones socioemocionales y culturales del entorno en que trabajo. Ok, Inés, pero qué bueno, entonces manejas el híbrido. Y ustedes al menos recuerdan si en pandemia o post pandemia el híbrido tomó o no tomó fuerza en nuestro contexto de formación, de educación. ¿Lo recuerdan o no recuerdan? Aprovechando la intervención de Inés. Gracias, Inés. Inés nos dice que sí tomó fuerza. Bueno, ¿cómo vamos entonces hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Ay, Astrid, gracias. Dice, he tenido la oportunidad de trabajar en aprendizajes basados por proyecto y DUA en una propuesta de integración de saberes. Hace 8 años han sido bastante los cambios que han surgido desde entonces. Totalmente de acuerdo, Astrid. Y esto me ha generado una necesidad de seguir aprendiendo de estos temas. La tecnología es un reto, total, de acuerdo. Requiere de tiempo, así es. Nuestra labor es hacer más fácil, se hace más fácil, aunque requiere de mayor compromiso y trabajo. Y también incluso, Astrid, de la responsabilidad, ¿verdad? De la capacidad de seleccionar lo mejor. Ese análisis es complejo y son los retos que nos tienen hoy más en estos últimos tiempos alertas en los procesos. Pero Astrid, excelente tu intervención. Gracias. Ay, qué linda, estaba conectada con lo que estaba diciendo. Gracias. ¿Quién me dice cómo le fue ayer con la clase, con la profe? Gracias, Inés. Gracias. Ay, qué bueno, sí. Yo también los extrañé mucho. Bueno, entonces vamos a darnos la posibilidad al menos de que me abran la camarita. Ya sé que nadie, así es.
Abramos la camarita, así no hablen, al menos para yo más o menos verlos, conocerlos, así no hablen. Vamos a abrir la cámara, todos los que puedan. Tratando de ver cómo lo pongo en mosaico. Ay, qué linda, Karen, gracias. ¿Les parece? Ya que no quieren hablar, yo quería escuchar las voces de ustedes. Eh, si nos vemos en la cámara un momento, quiero como conocerlos para que sus nombres se me vayan también convirtiendo en un recuerdo, en una imagen cuando me escriban. No pueden abrirla. Ya, ya le digo aquí a mi coordinador. Deme un segundito. Ah, ok, Astrid. Entonces, y yo te dije que Mediterráneo, ¿de acuerdo? Ay, sí. Ya. Entonces, Mediterráneo es Astrid. Astrid. Ya solicité al anfitrión. Vamos a ver si a mí me dejan. Lo que pasa es que en mis opciones me salen otras cosas hacia ustedes, no el activarles la cámara. Ya le solicité, voy a escribirle aquí en el chat entonces a la anfitriona. Ya le solicité.
voy a hacer esto porque sé que cuando yo hago